Muy bien, chicos, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de La Empanada Tranquila. Mandecita y Nicolás que no han tenido la oportunidad de unirse como tal. Em, la idea detrás de La Empanada Tranquila simplemente es un grupo de estudio y meditación del Dhamma. Cuando nosotros hablamos del Dhamma, ya se los pongo aquí en el chat, nos estamos refiriendo a las enseñanzas del Buda. Así de sencillo. En palabras más coloquiales, budismo. Más adelante vamos a mirar el porqué de esa palabra. Sin embargo, pues nos adherimos un poco más a lo que le llaman se le podría llamar o le están llamando el budismo primario o el budismo primigenio. Posteriormente también les voy a explicar eso. Sin embargo, quiero que a ustedes cuatro, antes de comenzar con el tema del día de hoy, eh, sobre todo pues Hugo y Angélica que ya han estado en las sesiones, pero tanto Mandecita como Nicolás, que nos comenten un poco respecto a lo que ustedes han escuchado sobre, entre comillas, el budismo, o han leído algo, qué onda. Entonces, si quieren, por favor, pueden pedir la palabra y hacemos como una breve reseña sobre eso y ya una vez adentramos al tema, ¿ok? Entonces, si quieren comentar algo, bienvenidos. Ok, si quiere, me están aquí mandando dos mensajes. Si quiere, su merced Nicolás, tiene la batuta, compadre. No sé si Nicolás me está escuchando, su merced, o em, pues ya que tú escribiste, Mandecita, tienes tú la batuta. Cuéntanos. Bueno, hola a todos. Am, yo he leído, sí, algo de budismo, pero pues muy básico. Pues los temas clásicos, ¿no? Desapego, meditación, malas, pero la verdad no sé. Meli fue la que me contó del grupo. Sí, me Ujú, gusta mucho el tema. ujú, Me gusta mucho la vida, pues leer mucho sobre Gotama. Me parece que es una vida pues, muy interesante lo que hemos conseguido ujú. hasta ahora. Y pues cuando Meli me contó de este grupo, pues yo dije, no, pues una oportunidad más para aprender. Ok, súper, muy bien, bueno, muchas gracias. Nicolás, su merced, si está ahí, por favor, señales de humo. Ya, pues básicamente también se leyó como muy poco del tema, pues más que todo, como hace 3 años me introdujo un amigo con la explicación del noble sendero octuple y las cuatro nobles verdades, Ujú, pues digamos que ahí profundicé, he profundizado un poco, leí como un libro, como donde hablan sobre como la vida de Buda. ujú. También estuve como un mes meditando en el templo, bueno, en el Soto Zen, sí, en la escuela Soto Zen. Y Ujú. ahorita estoy leyendo como un libro que ellos regalaron, algo así. Que nos lo pasaron como en una clase de yoga. Y Ok. ya, básicamente es eso. Muy bien. ¿Qué Pues libro le evidentemente pasaron, también. su merced? Dígame. Y también, pues evidentemente como lo, sí, lo mismo va como construyendo el noble sendero octuple, ¿no? Entonces uno dice como, bueno, de pronto en esta acción
hay un poco de apego o de ego actuando sobre pues, lo que estoy haciendo y evidentemente uno va construyendo el camino, pero pues evidentemente, no sé, cuando uno lo lee y lo mira como que parece muy contradictorio todo, pero pues, Ujú, no ujú. sé, para mí el noble sendero octuple es como una perfecta mezcla de grises, es algo así, Mezcla de grises. y ya. Interesante. Ok, muy bien, su merced. Muchas gracias por compartir su opinión. Em, ahora se confunde con todo eso. No importa, su merced Hugo, ¿qué crees? ¿Sabes lo que hemos visto, de lo que ha leído algo? ¿Qué piensa? ¿Qué opinión tiene respecto a todo este esquema de lo que se llama budismo, entre comillas, y todo eso? Eh, para mí el tema del budismo ha sido aún, y de las cosas que me llaman la atención es lo tan cercano que está a la filosofía. La primera vez que yo hablé con Miguel, le expuse que yo leía algo de filosofía y que cuando comencé a hablar con él, encontraba que este tema tenía mucho de filosofía. Eh, es muy interesante encontrar que hay formas de vida diferentes a las que nos exponen o a las que nos imponen, por decirlo así. Y es de lo que más me ha llamado la atención este tema. Para mí lo que está dentro de la religión, entre comillas, del budismo, lo coloco entre comillas porque tengo claro que no es una religión como pues, lo que hay de el sendero, lo que estaba diciendo este muchacho Nicolás, lo de las nobles verdades y todo eso, eso aún todavía me genera mucha confusión. Ujú, ujú, Mm, para mí todavía tengo como un tema ahí mental donde me gustaría entrarlas a estudiar y a conocerlas, pero yo no quiero ver esto o lo que hacemos como una religión. Entonces no quiero como que no sentir que me estoy en una célula cada 8 días cristiana, que estoy haciendo ujú, esa clase de cosas porque ya comenzaría a ser muy harto para mí y sé que terminaría abandonándolo. ujú. Entonces yo lo estoy tratando a mi manera, muy como de estudio filosófico, muy como estudio de vida, muy como, como algo diferente. Ujú. Entonces es como lo que yo estoy tratando de ver. Obviamente veo a Gotama como un filósofo muy tremendo con todas las enseñanzas que dejó. Me encanta ver, encontrar que la mayoría de la filosofía está muy ligada, digamos, cada vez que hablamos de, digamos, del tema del nirvana, cada vez lo ligo mucho con el tema del superhombre de Nietzsche, cada vez que hablamos, bueno, hay muchas cosas, lo ligo mucho con Sócrates y eso me apasiona mucho porque a mí la filosofía me gusta. Entonces, es como lo que más me ha llamado la atención de este tema, básicamente. Súper, su merced. Muchas gracias por darnos su opinión. Angélica, ¿tienes algo que quieras comentar? Mientras ella nos escribe, si lo hace, les pasé un material de estudio. No sé si ya todos los tienen en este momento, porque vamos a empezar a mirar eso inmediatamente. Es un libro de un monje que se llama Tanízaro o Tanizaro. Este es un básicamente para que ya entremos ya en una terminología. Es simplemente el nombre que le da una persona que decide seguir pues el camino del bhikkhu, que tradicionalmente se traduce como monje. Pues tiene otras traducciones que están más ligadas al significado original, que significa de samana, o sea, de errante, de renunciante, de mendigo. ¿M? Entonces este señor es un monje eh, eh, estadounidense, y entonces hace poquito lanzó un libro que se llama Una introducción a las enseñanzas de Buda. Entonces hablándolo aquí con Ciro y con Santiago, nos pareció interesante ver este libro, eh,
primero lo pasamos en inglés, pero ya hoy les pasé la primera traducción de la primera parte en español, porque la idea detrás de la empanada tranquila es poder compartir el Dhamma, o sea, compartir las enseñanzas del Buda, de Gautama, etcétera, en español. ¿Mm? Y más que en español, porque, o sea, esto lo van a escuchar cuando yo ya lo suba a YouTube y todo, lo van a escuchar personas, pues, que entienden y conocen y obviamente tienen el idioma de forma nativa, pero también como segundo lenguaje, pero también las personas que están aquí en Colombia. Entonces, la idea de esto también es poder difundir el Dhamma a lo colombiano, ¿m? En un lenguaje que sea lo más fácil posible de entender y más importante, aplicable. Entonces no sé si ya tienen el material. Si no lo tienen, no importa, yo lo voy a leer. Y luego ya más adelante lo pueden ir mirando. Y a medida que vamos haciendo las sesiones, vamos añadiendo más cosas del libro. Y de esa manera pues vamos profundizando más. Muy bien, a grandes rasgos, cuando estamos hablando del budismo, estamos hablando de una persona que le llaman el Buda, ¿no? Y hay muchas historias, hay muchos mitos, se han construido, digamos, como muchas cosas alrededor de esta persona, esta figura supuestamente fundadora del budismo, que no es cierto, no es así. Sin embargo, vamos a irnos un poco más atrás. No sé si ustedes escucharon el podcast que subí hace como una semana o 15 días, no me acuerdo. Si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen porque esto simplemente es una extensión de ese tema. Entonces, básicamente lo que vamos a mirar hoy es qué pasó con este personaje. ¿Qué fue lo que lo motivó a que él decidiera, perdón, abandonar la vida que tenía y seguir un camino buscando unas respuestas y realmente pues qué logró con todo eso? Esperen, verifico aquí que me están escribiendo. No, su merced. Lo subí al grupo del Facebook. Ahí es un PDF. En todo caso, su merced, páseme, venga, si quiere páseme su correo y se lo envío ya mismito. Para que lo tenga. Me está preguntando sobre el material, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a leer primero esta introducción y luego entonces vamos a desglosarlo un poco y vamos a hablar un poco del tema. Entonces dice así: una introducción a las enseñanzas del Buda por Thanissaro Bhikkhu. ¿Hay tal cosa como una felicidad imperecedera que puede llevar al sufrimiento y al estrés a su fin? Si la hay, ¿esta felicidad puede encontrarse a través del esfuerzo humano? Si es así, ¿se puede encontrar de una manera inocua e intachable? Esas son las preguntas que hace 2600 años llevaron a un joven en el norte de la India a dejar su familia e ir a la naturaleza para buscar la respuesta dentro de sí mismo. Eventualmente despertó al hecho de que la respuesta a estas tres preguntas era afirmativa. Sí hay una felicidad imperecedera que lleva al sufrimiento a su completo fin. Sí se puede encontrar a través del esfuerzo humano y sí, ese esfuerzo es inocuo e intachable. Al despertar estos hechos se convirtió en el Buda, el despierto, dedicando el resto de su vida enseñando a otros cómo pueden encontrar la misma felicidad para sí mismos. Estableció un sistema de aprendizaje y pensamiento que se ha ramificado en las muchas formas de budismo que conocemos hoy en día. La manera en cómo el joven bodhisattva, o aspirante a convertirse en Buda,
fue buscar la respuesta a estas preguntas, jugó un papel importante en el modo en cómo se moldeó el camino de la práctica que enseñó a otros. Así que para comprender sus enseñanzas, es bueno saber cómo llegó a descubrirlas durante su búsqueda. Lo que sigue es una breve reseña de su vida entremezclada con las lecciones que posteriormente sacó de su propia experiencia e instruyó a otros. Nació en una familia regia del clan de los Sakyas de la casta noble de guerreros. El Bodhisattva tuvo una educación lujosa. Su padre le construyó 3 mansiones para vivir, una para la temporada de lluvias, una para la temporada fría y la última para la temporada caliente. Los sirvientes en las mansiones eran alimentados con los mejores alimentos, sin mencionar por supuesto la comida del Bodhisattva. Sin embargo, en algún punto de su vida, el Bodhisattva se dio cuenta de que todas las cosas en las cuales había buscado la felicidad estaban sujetas a la vejez, la enfermedad y la muerte. Incluso aunque él fuera joven, saludable y lleno de vida, él tampoco podría escapar del envejecer, caer enfermo y morir. Reflexionó sobre este hecho, o sobre estos hechos, abandonó su intoxicación por su juventud, salud y vida. Él vio un mundo como un charco menguante, con un enjambre de pescados peleando unos con otros sobre el último sorbo de agua. Eso lo llenó de una inmensa sensación de sambhega, urgencia espiritual, o consternación por la insensatez de la vida a la que normalmente estaba viviendo. El Bodhisattva entonces decidió que el único noble y honorable propósito en la vida sería ir en busca de aquello que está libre del envejecimiento, de la enfermedad y de la muerte. En otras palabras, lo imperecedero. Una felicidad que no acabara, una felicidad que no requiriera la lucha con otros, una felicidad que no causara ningún daño. También se dio cuenta que la búsqueda de esa felicidad sería imposible si se quedaba enredado en las responsabilidades de la vida hogareña. Así que, en una tradición con largas raíces en la cultura india, se afeitó el pelo y la barba, se puso la túnica marrón de un mendigo errante religioso, entre comillas, alguien que vive las limosnas ofrecidas por otros, dejó a su familia y se fue a la naturaleza. Entonces, ustedes mencionaron, las 4 grandes verdades, el octuple sendero, o el octuple sendero noble, como comúnmente se le llama. Sin embargo, digamos, no sabemos qué fue lo que lo llevó a él, porque realmente hay un motivo, hay una razón por la cual este personaje pues lo llevó a buscar la respuesta a esas preguntas que mencionan en este texto. Sin entrar en detalles en cuanto a la biografía como tal de Gotama, luego les voy a hablar un poco de la biografía de él porque hay mucho mito y hay muchas cosas que digamos que no son muy verídicas como tal, que están alrededor de la historia de este señor. Uno en internet busca que fue un príncipe, que su papá fue un rey, que hizo parte de esta casta noble de guerreros, que se llamó Siddhartha. Todo eso son cosas que, digamos, no tienen una validez o no tienen, digamos, cómo comprobarse de que realmente fue así. De hecho, ni sabemos si Gotama se llamaba Gotama. De hecho, hay muchas teorías que también apuntan que su descendencia no era india, sino estaba conectada más hacia lo que conocemos hoy Irán. Sin embargo, ese no es el tema. El caso es que vemos una persona que, de hecho, era una persona que vivía bien, vivía cómodo, muy cómodo, tenía todas las cosas materiales. Su padre siendo una persona noble. Y sin embargo él se da cuenta que
no está satisfecho. Lo que a él lo motiva a dejar todas las cosas materiales y seguir una vida completamente de un mendigo fue que él se dio cuenta que estaba buscando la felicidad donde no era. Hagamos un paréntesis y comparémoslo con el estilo de vida que nosotros llevamos hoy en esta sociedad. Vivimos una sociedad donde lo que se sigue simplemente es la acumulación de unos bienes, de unos títulos, de un reconocimiento, de una fama. Vivimos un mundo donde realmente se rechazan ciertas cosas naturales, que es como por ejemplo la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces creamos unos ideales de bellezas, creamos toda una máscara para poder olvidarnos, obviar o rechazar, entre comillas, aquello que es natural, que es inevitable. Veamos un ejemplo más concreto. Voy a meterme en el espectador ya mismo. Vamos a ver qué noticia encontramos. Algo que se pueda relacionar con eso. Para los que luego escuchen esto, el espectador es un periódico colombiano. Fútbol, cosas de políticas. Más fútbol. Más fútbol. Política. Hospital de Cartago era saqueado a través de túneles. Taxistas ni con incentivos reducen la accidentalidad, en Bogotá. Este me gusta. 35 momentos protagónicos del Festival de Cine de Toronto 2016. No sé si de pronto están entendiendo el punto. Lo que este personaje llamado Gotama, lo que se da cuenta es que estaba colocando su felicidad en cosas que son efímeras, en cosas que son impermanentes, en cosas que a la final, en últimas, no nos van a brindar una felicidad duradera o imperecedera. Porque, por ejemplo, como le mencioné en el podcast, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte, por ejemplo? Porque rechazamos eso que es tan natural. Porque la muerte representa el fin de algo. El fin de la vejez, el fin de la salud, el fin de la riqueza, el separarme de lo que yo he construido, el separarme de lo que me parece atractivo, de lo que yo de una otra manera he generado apego, por ejemplo.
O miren el caso cuando reaccionamos cuando el cuerpo se enferma. ¿Qué pasa cuando surge una ligera tos, una ligera gripa, a cuando realmente el cuerpo manifiesta una enfermedad que realmente modifica toda tu vida, la cambia? Cáncer y todo el sinfín de enfermedades que pueden surgir. Las personas se suicidan porque pierden un trabajo. Sabemos que el año pasado me acuerdo que leí un artículo en Google, no sé si era en Japón o en China, se habían suicidado un poco de personas. Entonces tuvieron que contratar unos monjes budistas como para evitar que eso no ocurriera siguiendo, y era suicidio tras suicidio. Y decían que era porque toda su vida fue girando en todo en torno a un trabajo, y llegaron al trabajo y ya se les acabó el motivo de vivir. Entonces se suicidaban, se tiraban por la ventana, etcétera. O en el caso con la sesión anterior que hablamos de el caso chico, otra vez se me olvidó el nombre, Gustavo, Hugo, qué pena. El chico que se suicidó por Sergio, juzgarlo por su condición. Dígame, José. Sergio Urruego. Sergio Urrego. Que se suicidó por juzgarlo por su condición sexual. Entonces, al ver todo esto, pues este personaje decidió buscar algo que pudiera, o sea, esa felicidad que pudiera estar más allá de todo eso. Hay un discurso, digamos que los discursos o los suttas, para entrar otra vez nuevamente en esta terminología, nos referimos como a los textos, entre comillas, donde están escritas las enseñanzas del Buda. Y hay un discurso que se llama el discurso de la delicadeza, Sukumala Sutta. Y él dice como un poderoso sentido de ansiedad, de miedo, de urgencia espiritual, que es lo que en el texto aparece como Samvega, lo agobió cuando reflexionó en la verdadera naturaleza de la vida. Como él, como los demás, están sujetos a esta decadencia, a esta dolencia, a esta mortalidad. Y eso precisamente hizo que él buscara algo. Les leo lo que él dice aquí, o lo que dice en el texto. Las personas mundanas sujetas a la enfermedad, vejez y muerte se disgustan, al ver otra gente que existe en acorde a su propia naturaleza. Si usted me disgustara con los seres que tienen tal naturaleza, no sería apropiado para mí, puesto que yo también tengo la misma naturaleza. Mientras moraba así, habiendo conocido el estado sin posesiones, superé toda la embriaguez, salud, juventud, vida, habiendo visto la seguridad en la renuncia. Surgió entonces el entusiasmo en mí al ver claramente el Nibbana, o el Nirvana, como se conoce comúnmente. Ahora soy incapaz de complacerme en los placeres sensuales, o sensoriales entre comillas, apoyándome en la vida espiritual. Nunca más volveré atrás. También otro discurso que se llama el discurso de la búsqueda, o también se encuentra como la búsqueda noble, Ariya Pariyasana Sutta. Y dice que la búsqueda innoble es aquella que, aun sabiendo que estamos sujetos a ese nacimiento, a esa vejez, a esa enfermedad, a esa muerte, a esa pena, buscamos lo que está similarmente sujeto a esas mismas condiciones. Mientras que la búsqueda noble, por lo tanto, comienza cuando, al darnos cuenta que estamos sujetos a todas esas condiciones, entendemos sus peligros y buscamos algo más que está más allá de esos, aquí dice, lo menciona como caprichos. Esa seguridad es el nirvana. Nirvana. Por esto, Gautama renuncia al mundo y despierta para ser el Buda. Eso significa que entonces todos tengamos que volvernos mendigos y tengamos que dar todas nuestras posesiones, dejar mi carrera, dejar mi trabajo, dejar mi pareja, dejar a mi hijo, dejar todo lo que yo tengo acá. Obviamente todos no lo vamos a hacer.
También tenemos que entender que nuestro contexto es diferente. Sin embargo, no estamos hablando de una renuncia que es netamente material, sino es una renuncia, entre comillas, espiritual. Por lo tanto, el Buddha-Dhamma, o sea, estas enseñanzas de este señor, todo el esquema de lo que planteó este señor, se basa en un tema de renuncia. Pero entonces, ¿renuncia frente a qué? Aquí les los voy a leer, le llaman las raíces no virtuosas, las tres raíces no virtuosas. Akusala, no virtuosa; mula, raíz. Son tres: la avidez y la codicia; lobha, la repulsión y la aversión; dosa, el engaño y la confusión; moja. ¿Y cómo se cultiva esa renuncia? A través del desarrollo diligente del camino gradual de las cuatro verdades, que es lo que tradicionalmente llaman como las cuatro nobles verdades, y ahí obviamente está incluido el octuple sendero. Entonces, todo lo que enseña Gautama no es algo que es realmente teoría, sino es algo que nosotros debemos probar por nosotros mismos. Y como se menciona en el libro, para poder saber qué fue lo que él hizo, o sea, qué fue lo que él encontró después de esta búsqueda, ir un poquito más atrás y mirar qué fue lo que lo motivó a hacer eso. Entonces vamos a checar en nuestras propias vidas. ¿En qué estoy apoyando mi felicidad, por ejemplo? ¿En qué estoy apoyando mi seguridad? ¿Qué pasa si eso aquello en lo que yo he puesto mi seguridad y mi felicidad, qué pasa cuando no esté? ¿Qué pasa cuando cambie? ¿Qué pasa cuando tenga que separarme de eso el cual yo he construido, he generado atracción o me he aferrado? Y la lista es inmensa, desde el mismo cuerpo hasta una pareja, hasta cosas materiales, incluso una idea, incluso un concepto, incluso una visión. Más adelante vamos a hablar algo de lo que Gautama o el Buda le llamó dukkha, que es un concepto muy importante dentro de sus enseñanzas. Les voy a compartir acá un discurso. Se les voy a leer, que se llaman las 8 condiciones mundanas. Mundanas porque obviamente están relacionadas con el mundo. Y todo lo que está relacionado con el mundo tiene que ver con nuestros sentidos. Dice aquí: estas 8 condiciones del mundo siguen el mundo, y el mundo no se separa de estas 8 condiciones del mundo. ¿Cuáles 8? Ganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. El ser ordinario no informado se refiere no en el sentido, digamos, negativo de una persona ordinaria, sino se refiere a alguien que no, digamos, no está en el sendero, o no se ha entrenado, no tiene su mente entrenada, o no sigue, digamos, esa urgencia espiritual, etc. Experimenta ganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. También el noble informado, el discípulo noble informado, acá noble no se refiere
estrictamente como una condición, un estatus, sino se refiere noble a una persona de conducta, es noble en conducta, noble en su comportamiento. Experimenta también ganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. Aquí, monjes, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el ser noble informado al ser noble no informado? Su merced Gustavo, bienvenido. Mompi, porfa, puede inhabilitar el micrófono. Muchas gracias, su merced. Cuando el ser ordinario no informado obtiene ganancia, él no considera así. He obtenido esta ganancia, esta es impermanente, insatisfactoria y de naturaleza transitoria. No comprende esto de acuerdo con la realidad. Cuando obtiene pérdida, cuando obtiene fama, cuando obtiene fracaso, cuando obtiene crítica, cuando obtiene elogio, cuando obtiene felicidad, cuando obtiene sufrimiento, él no considera así. He obtenido este sufrimiento. Este es impermanente, insatisfactorio, de naturaleza transitoria. No comprende esto de acuerdo con la realidad. La ganancia se apodera de su mente, la pérdida se apodera de su mente, la fama se apodera de su mente y pues lo demás. Él se deleita con la ganancia obtenida, se contraría con la pérdida obtenida. Se deleita con la fama obtenida, se contraría con el fracaso obtenido. Se contraría con la crítica obtenida, se deleita con el elogio obtenido. Se deleita con la felicidad obtenida, se contraría con el sufrimiento obtenido. Él así, deleitándose, y contrariándose, no se libera el nacimiento, de la vejez, de la muerte, de la pena, del lamento, del dolor, del pesar y de la desesperanza. No se libera del sufrimiento. Bueno, acá se está refiriendo a dukkha, pero dukkha no significa solo sufrimiento, tiene otras connotaciones que son mucho más profundas. Pero monjes, cuando el discípulo noble instruido obtiene ganancia, él considera así: he obtenido la ganancia, esta es impermanente, insatisfactoria y de naturaleza transitoria. Comprende esto de acuerdo con la realidad. Cuando obtiene pérdida, cuando obtiene fama, fracaso, crítica, elogio, felicidad, sufrimiento, él considera así: he obtenido este sufrimiento. Este es impermanente, insatisfactorio, de naturaleza transitoria. La ganancia no se apodera de su mente, la pérdida no se apodera de su mente, la fama no se apodera de su mente, el fracaso no se apodera de su mente, etc. Él no se deleita con la ganancia obtenida, no se contraría con la pérdida obtenida, no se deleita con la fama obtenida, no se contraría con el fracaso obtenido, no se contraría con la crítica obtenida, no se deleita con el elogio obtenido, y así sucesivamente. Él así, no deleitándose y no contrariándose, se libera del nacimiento, de la vejez, de la muerte, de la pena, el dolor, del pesar y la desesperanza. Esa es la diferencia de esfuerzo, esta es la diferencia entre el ser noble informado y el ser ordinario no informado. ¿Cuál es el mundo en el que vivimos hoy en día? Precisamente vivimos en el mundo de esas 8 condiciones. Cuando me halagan, yo me siento bien. Cuando me elogian, me siento bien. Cuando obtengo lo que yo quiero, la fama, o digamos cualquier cosa, me compré algo que yo estaba buscando, lo obtengo y me siento bien. Pero cuando no lo tengo, se me daña ese objeto. O ese elogio se convierte en crítica. O esa posesión se convierte en abandono, por ejemplo, etc. Decía un monje tibetano que es como andar como un yo-yo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y según lo que está diciendo este personaje, mientras la mente se mueva en eso, pues no va a estar libre de esas condiciones que la atan a esto que estamos: el nacimiento, la vejez, la enfermedad, etc. Va a estar sujeta, va a estar condicionada. Entonces, una persona que
sigue los pasos de Gautama, sigue las enseñanzas. Es una persona que reflexiona en esto y simplemente se da cuenta o intenta buscar algo que esté más allá de estas condiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la muerte, decimos que se han construido muchas cosas alrededor de la muerte, simplemente para poder no verla como con lo que es. Se ve como algo negativo, incluso se puede ver como un castigo. Pero desde el punto de vista del Buda, reflexionar en esas condiciones, que es lo que él llama devaduta, o sea, el envejecimiento, la vejez y la muerte, hace que surja una prioridad en mí, para que yo decida llevar una vida mucho más virtuosa, más correcta, más moral, más ética. Y simplemente lo que yo busque es esa liberación, ese algo que me dé esa felicidad imperecedera. Lo mismo sucede con la reflexión del envejecimiento y de la muerte, de la enfermedad. Mi vida es impermanente. Esta vida es impermanente. ¿Cómo la aprovecho? Y miren que aquí nos está diciendo de aprovecharla como en nuestra sociedad se dice que se aproveche. Vida solo una, entonces tengo que aprovecharla, entonces voy a comerme todo lo que yo quiera y voy a fumarme todo lo que yo quiera y voy a farrear todo lo que yo quiera y voy a acostarme con esta vieja, lo que sea. Es decir, un derroche sensorial. Sino precisamente lo que está más allá de todo eso, porque al fin y al cabo esas cosas me pueden a mí dar un placer temporal, pero una vez acabe, una vez cambie, una vez se transforme en otra cosa, voy a estar entonces como ese yo nuevamente. Me siento contento por esto, me siento triste por esto, luego estoy contento por esto, luego estoy triste por esto, y nuevamente en esa montaña rusa. Entonces, para no extender más en el tema, podríamos concluir que esas cosas fueron lo que motivaron a este personaje a buscar una salida de todo esto. Las encuentra y por eso se le llama, entre comillas, el Buda. El Buda no es alguien, el Buda es un estado de mente, es un epíteto a esa mente, a esa conciencia que ha despertado, que se ha liberado de esas ataduras, de ese condicionamiento, de esa montaña rusa. Así que
Ahora los invito a que hagamos un poquito de cultivación, de bhavana, de meditación, de esto que vimos. Vamos a adictarnos con esos conceptos y ver qué sucede ahí dentro de nuestra mente en la práctica. Les quería compartir un último pasaje de otro discurso pero no lo encuentro en estos momentos, así que los invito a que nos coloquemos en una postura cómoda, ya sea si estamos sentados en el piso, estamos en la cama o estamos en una silla. Busquen una postura cómoda. Importante que la columna esté erguida. Y me tomo unos instantes para poder acomodarme bien ahí. Me estiro un poco si es necesario. Me muevo un poco si es necesario. Bostezo si es necesario. Y vamos a mantener los ojos abiertos, a menos, que no estemos habituados, entonces por ende podemos tenerlos entrecerrados o cerrados, pero sí vamos a estar muy atentos y muy pendientes de que eso no nos lleve al sueño. Si eso ocurre, abrimos los ojos, estiramos un poco el cuerpo, e invitamos a que el cuerpo se sienta cómodo en la postura, se relaje en la postura, se distensione en la postura, se suavice en la postura, creando la sensación de la acción del cuerpo de estar sentado. Parte de esa atención en el cuerpo, también estoy atento y consciente a toda esa estimulación sensorial, la temperatura, los aromas, los sonidos, etc.
Por último, expando ese rango de atención y percepción sobre mi mente, reconociendo qué está sucediendo en él. Sin forzar, sin presionar. Es como si fuera un proceso de reconocimiento. Estoy viendo qué sucede en este instante. Cómo está el cuerpo, cómo está la mente. Y dando un paso atrás, siendo un observador, notando cómo mi cuerpo se comporta a través de la postura y notando cómo se comporta, cómo se mueve mi mente. Si se va al pasado, si se va al futuro. Yo estoy presente en el continuo aquí y ahora. Y esa atención se vuelve tan grande como el sol, iluminando todo lo que está sucediendo en estos momentos. Sin bloquear nada, sin rechazar nada. Y buscando sobre todo algo que no está aquí, no está presente. Con otras palabras, intentando cambiar esa experiencia. Para ello vamos a dibujar una ligera sonrisa, generando un sentido de empatía, de buena voluntad, de benevolencia, de meta.
y es como estar sintonizando una emisora de manera que pueda escuchar correctamente, sin obstrucciones, sin ruidos. De la misma manera, genero un estado donde mi mente va a estar atenta, clara, amable y calmada. Mi cuerpo también va a estar calmado y va a estar relajado. Yo siempre alerta. Donde se vaya la mente, soy consciente donde se va. Si me pierdo, regreso. Si rechazo, suelto. Si me pego, suelto. Y sonrío. Sin forzar. El continuo aquí y ahora. Cuando la mente esté lo suficientemente atenta, alerta, calmada, vamos a recordar, tener presente o retener algo que Gautama llamó los 5 recordatorios, las 5 reflexiones o las 5 repetidas. Existen estas 5 realidades en las que uno debería reflexionar a menudo. Este cuerpo está sujeto al envejecimiento. No puedo evitar que envejezca. Puedo comprender, por ejemplo, cómo mi cuerpo se ha enfermado muchas veces.
Puedo recordar cuántas veces este cuerpo estaba postrado en cama, delirando de fiebre. Otro tipo de manifestaciones. Entendemos, llamamos y etiquetamos como enfermedad. Este cuerpo está sujeto a la enfermedad, no puedo evitar que enferme. Me salté al segundo, ya regresamos al primero. Como el cuerpo pasa de ese estado de salud o carencia de estar enfermo, a ausencia de enfermedad, a estar enfermo una y otra vez. El cuerpo se recupera y luego cae. Se recupera y luego cae. Regresando a la primera reflexión, cómo mi cuerpo a través de los días, de los años, no es el mismo. Hace 20 años, hace 30 años, hace 10 años, hace 5 años, hace un año, hace un par de meses, hace un par de días, hace un par de horas, hace un par de minutos, hace un par de instantes. El cuerpo es un mismo. Puedo notar que mi cuerpo está envejeciendo. No es la misma vitalidad que tenía hace 2 años, 5 años, 10 años. Mientras hago esta recordación, de vez en cuando verifico que la postura esté recta, mi cuerpo relajado en la postura, mi mente alerta y contento. Recuerdo sonreír. Este cuerpo está sujeto a perecer, a desaparecer, a extinguirse. No puedo evitar que muera. Me hace pensar que este cuerpo no va a transformarse en cenizas, en alimento para los gusanos,
abono para la tierra. Puedo saber el día de ese momento, puedo saber las circunstancias y cómo va a ocurrir ese momento, puedo saber cómo va a estar mi mente en ese momento. Estoy preparado para morir. Si la muerte llegara esta noche, mientras estoy durmiendo, o este mismo instante, a través de la inhalación o la exhalación, todo lo que me resulta atractivo, querido, todo lo que me atrae, todo lo que me apasiona, cambiará y desaparecerá. Tendré que separarme de él. Viejas relaciones, viejos planes, viejas experiencias, todas cambiaron, se transformaron y desaparecieron. Incluso este mismo instante, si algo me resulta atractivo o querido, está cambiando. Es tránsito. Pues contenido con esta reflexión, de vez en cuando reviso que mi cuerpo no esté tenso en la postura, que mi mente esté atenta y alerta. Recuerdo sonreír nuevamente.
Soy dueño de mis acciones, heredero de mis acciones, nacido de mis acciones, ligado a mis acciones. Y tengo mis acciones como juez. Haga lo que haga, para bien o para mal. Hacia eso me precipitaré como heredero. Mis acciones me condenan, me liberan. Para ir cerrando con esta cultivación, estas 5 reflexiones, estas 5 retentivas, vamos a mirar qué está pasando en este instante dentro de nuestra mente y nuestro cuerpo. Vamos moviéndonos un poco
podemos estirar, podemos bostezar. De medida que nos vayamos incorporando, entramos a la sesión de preguntas, quejas, reclamos o simplemente de opinión. Entonces, como había mencionado al comienzo, entonces escribimos para pedir la palabra y a partir de ahí si tienen alguna pregunta o si quieren comentar algo respecto al tema, alguna experiencia personal o algo respecto a la práctica de esta cultivación, de estas reflexiones, lo pueden hacer. Entonces, soy todo oídos y ojos. Listo, su merced, Gus. ¿Alguno entonces quiere tener la batuta y comenzar de empezar de primeras? No todos al mismo tiempo. Mientras van escribiendo o van pidiendo la palabra, yo les puedo comentar de mi experiencia personal. Yo creo que uno se encarga de complicarse mucho la vida, la existencia, y uno mismo se encarga de eso, y obviamente hay otros factores externos, condiciones que contribuyen a eso. Sin embargo, reconocer estos mensajeros divinos, como se encuentran en los discursos, pues hace que uno realmente recapacite, o me ha hecho a mí recapacitar, qué es lo más importante en mi vida. O en qué estoy colocando mi felicidad realmente. Estoy simplemente sujeto a lo que me dicta una sociedad. Trabajar, así no esté contento en mi trabajo, para obtener algo que a la final no me va a ayudar al momento de mi muerte.
Si puedo morir en cualquier momento, ¿qué cualidades están en mi mente presentes? ¿Tengo algún problema con alguien? ¿Tengo algún problema conmigo mismo? ¿Tengo algo que solucionar, algo por decir, algo que enfrentar, algo que darle frente? Por lo menos en este momento, mientras estaba guiando la meditación, todas las preocupaciones mundanas se van. Todas esas condiciones mundanas, esas condiciones del mundo se desvanecen. Porque esa fama, el querer buscar elogios, o el evitar que no me critiquen, que no le caiga bien a alguien, se desvanece. Entre esas, pues yo intenté ser monje 2 veces. Entonces el estar cerca de ese estilo de vida, pues también hace que uno vea este mundo de una manera diferente, desde otra perspectiva. Y ver que hay muchas cosas que realmente uno necesita. O que hay algo que hay más allá, realmente. Y de otra manera me ayuda a habituarme más, a ser más consciente de mis acciones, o intentar o tratar ser más consciente de mis acciones y de sus consecuencias, de sus resultados. Tal vez no decida llevar la vida de un mendigo con un cuenco, con un pedazo de tela, pero puedo desde acá, de esta ciudad, hallar ese balance, o intentar buscar ese balance. Y comprendo que no es algo externo, es mi mente. Es la percepción, es como veo las cosas. Y se me acuerda que Gotama, algo que lo motiva a él, precisamente una vez él se libera, es que enseña por compasión. Porque ve que el mundo está atrapado en eso. Y no solo este cuerpo está sujeto a envejecer, a enfermarse o a morir, sino también el de mi mamá, el de mis gatos, el de mi expareja, el de la vecina, el del celador, el que está vendiendo los tiquetes en Transmilenio, el que está lavando o limpiando los vidrios de los carros, el que está viendo debajo de un puente, por también el que está en la oficina en estos momentos, lleno de trabajo. Entonces eso de una manera hace que te habitúes en un camino, en una práctica, que le des un sentido más profundo a la vida
netamente de sentirme feliz porque obtuve algo que es efímero al final. Y de esa manera puedo enfrentar con compasión y con sabiduría cuando mi cuerpo decaiga completamente. Cuando el cuerpo experimenta dolor, como lo está haciendo en estos momentos. Y sobre todo para el gran momento. Eso que entre comillas llamamos muerte. Igualmente para ti, Angélica. Buenas noches. Entonces esta era mi pequeña reflexión que quiero compartir con ustedes. Quiero dar las gracias por asistir a esta sesión de la empanada tranquila. Que todo esto que hicimos en el día de hoy sea de gran beneficio, no solo para nosotros, sino también para los demás. Que todos hemos implantado la semilla del Dhamma para empezar a construir ese camino hacia esa felicidad imperecedera del nirvana, la liberación, que incluso se consigue aquí y ahora. No es un lugar por allá, es un estado. Todos pasan buenas noches y algunos otros simplemente no continúan este plano material. Me place haberlos conocido. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Con mayor de los gustos, chicos. Y nos vemos en una siguiente emisión. Eso es. Así como todo es transitorio e impermanente, esta sesión también es impermanente. Chicos, buena noche, que estén muy bien. Si quiere, Hugo, después me comenta a su merced qué le pareció y todo eso. Eso. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Bye bye.